Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida. Estamos ya en este viernes de la primera semana de Cuaresma. La profecía de Ezequiel, el capítulo 18, del 21 al 28. Así habla el Señor, Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente que vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, él vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Queridos amigos, y así continúa esta palabra de Dios. Abrió por anduta, Señor, tú eres injusto. Llegó allá para ese mitad, o sea, allá para la hipona. Hágate con la ese bandido, hágate con la ese mondaco, hágate con la ese corrupto, hágate. Y sin embargo el Señor continúa y dice, si comete el mal, evidentemente que morirá. Pero dice, si ese malvado se convierte de todos sus pecados y observa desde ahora, en este momento, porque Ojendúa lleva peña de Yarañe, estamos en esta primera semana, viernes de Cuaresma, en que la palabra de Dios está llegando a nuestro corazón y a nuestra vida y nos está diciendo, dale, ya pues alguien ya pues está pesa. No podemos ser malvados, no podemos ser personas que no quieran escuchar y buscar el bien. Todos tenemos impresos en nuestro corazón la bondad y tenemos impreso en nuestro corazón la misericordia. El asunto es que nosotros, si hoy no somos bondadosos y no somos misericordiosos y comenzamos a ser corruptos, quiere decir que ñandé la responsable de esas actitudes negativas que tenemos en la vida. Quiere decir que ñandé ña sean aupe, ñandé dañe punuana, ya lleva ña punuana ya la bondad, la misericordia, el amor de Dios, para que también nosotros podamos hacer este camino de conversión. Y por eso dice, si observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá. En un sentido, tal vez, no, nadie vea, sino que con seguridad, con mucha seguridad, él vivirá y no morirá. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha convertido? Porque oye esa peaja y allá pongo jinara de la ibaya, con la ipona. Este es el tiempo de Cuaresma, este es el tiempo de conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos convirtamos de todo corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.